espacial. Bueno, estamos ya prácticamente presentados. La serie Mundo Espacial, lista para entrar en sesión, voy a decir. Para cambiar un poco el lenguaje. ¿Cómo está, doctor Mario Duzuel? Buenas noches. Buenas noches, don Patricio. Buenas noches, señores auditores. Buenas noches, señores panelistas. El saludo también para Luis Riquelme, que está esta vez en casa, pero hace sus colaboraciones vía teléfono y él conexiones internet, poniéndose al día en lo internacional. Frederick Bowen también está. Roderick Bowen. Ah, Frederick. Bueno, me voy a lo de Frederick. Frederick, no sé por qué. ¿Qué será? Frederick Frenchy podría ser en algún lado. No, pero en alemán también hay Frederick, ¿o no? No sé, Orlos nos podría... Lo poco de Friedrich. Friedrich. Claro. En alemán sí hay, ya en inglés hay Frederick, me parece. Ya. Friedrich. Ya. De todas maneras, don Patricio, muy buenas noches. Sí, buenas noches ¿qué tal, a todos nuestros amigos auditores. Y buenas noches a los amigos panelistas también. Bueno, usted está preocupado de la charla esta, ¿no es cierto? Exactamente, don Ya. Patricio. Jorge Barbas, que también participa con nosotros, no es un panelista oficial. Una persona me preguntó, me dijo, ¿él es panelista? No, le dije yo, es una persona a quien hemos invitado, siempre tenemos puertas abiertas. Él está cumpliendo con un ciclo de charlas y se las anunciamos. La próxima es el 16 de septiembre. ¿Qué día es eso? El día miércoles de esta semana. O sea, pasado mañana. Exactamente. ¿Ya? En la comuna de Peñalolén a las 19:30 horas. Esto es en la Corporación Cultural de Peñalolén, calle Ricardo Grelet, número 1969. Ya. Corporación Cultural de Peñalolén, calle Ricardo Grelet, número 1969. Ya, al final lo vamos a repetir para la gente que se interese en ir, en participar. Estas charlas son siempre dictadas por Jorge y la temática es... se basa principalmente, digamos, en el análisis y la relación del el fin de milenio, los ovnis y el proyecto de evacuación mundial del Comando Star. Ya. De eso también incluso tenemos pendiente comentar algo más adelante, porque sabemos que hay posiciones encontradas en cuanto a interpretación de aquello de el plan de evacuación. Está pendiente. Así es. Pero usted en sus charlas es libre de decir, y es bajo su compromiso y su, digamos, respaldo, ¿no es cierto?, que plantea lo que plantea. Exactamente, don Patricio. Usted es de la organización... Hermandad Cósmica. pero lleva agregado Comando Astar Sheran o no? No lo lleva agregado, sin embargo, nosotros nos referimos principalmente, digamos, a la misión de amor, digamos, de los grandes maestros, y al mismo tiempo en esa charla a la operación de rescate que sería desarrollada próximamente por el Comando Astar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a presentar a quien será, diría yo, el personaje central de una conversación que vamos a sostener y que nos va a introducir el doctor Mario Duzuel. Gracias, don Patricio. El lunes pasado nosotros estuvimos hablando con el señor Octavio Ortiz, quien era una persona que estaba comunicándose por radioaficción con una agrupación muy misteriosa llamada Los Frenchies. Hay muchas personas que asocian a esta organización con los extraterrestres, diciendo, porque las mismas comunicaciones, Octavio Ortiz dice que ellos son de la misma humanidad, pero fuera de este planeta. Hay algunas personas también que asocian a los Frenchies relacionados con grupos de personas que son alemanes o son personas de Estados Unidos, etcétera, porque los han descrito como personas de 1,90 m, alrededor de 1,90 m, 2 metros, y tienen una organización bien misteriosa. Octavio Ortiz la vez pasada
habló algo de esto de los French y sus comunicaciones. Sin embargo, también hay muchas otras personas que tienen mucha relación con esto de los French y otros fenómenos que tienen relación con el Tercer Reich, y el señor Orloff Schops es una de las personas que hace muchos años ha estado investigando y ha estado buscando estas verdades, y por eso don Patricio lo trajimos ahora también para que compartiera con nosotros su idea. Bueno, ahora, ¿desde qué punto vamos a enfocar? ¿Usted asoció un poco? Hay una asociación curiosa. Friendship con lo... Claro, porque el mismo señor Orloff Schops me dijo, ¿se acuerda usted que hablamos que había unos paracaidistas extraños en el paradero 10 de Pajarito? Cierto. Justamente en ese paradero 10 él tiene una casa que le arrendaba a Cristian Botay. Y él una vez, cuando va a cobrar el arriendo a Cristian Botay, ve a unos personajes muy extraños que podrían ser esta agrupación de personas de French. Pero podría hablarlo más Orloff Schops. Ya, entonces, usted se me aproxima un poco más. ¿Puede o no? No, Sí, es que estamos. como es tan grande este hombre, Yo creo me voy a que- acercar ahí, ya. Muy buenas noches, señores. Escuchas. ¿Usted está dispuesto a que yo le haga preguntas? Por Porque supuesto. lo veo con una cosa escrita. Es una ayuda de memoria porque Es ya ayuda de memoria. uno se No, olvida pero siempre ciertos para- nombres extraños. Para, ¿cómo se llama? Ablandar un poco, ¿no es cierto? Y preparar el ambiente, uno siempre hace algunas cositas previas, ¿ah? Estoy dispuesto a responder lo que pueda hacerse claramente para que la gente pueda entender y aclarar ciertos conceptos y ciertas cosas extrañas a nosotros aquí en Chile. Ya. Yo, por ejemplo, es mi interés, yo supongo que usted es de origen alemán. Soy descendiente alemán osornino. Ya. Nací en Chile, gracias a Dios. Ya. Yo una vez fíjese que andaba por allá, por el sur, y había un señor que estaba, me dijeron que tenía hasta una especie de disco volador y qué sé yo, pero no lo pude encontrar porque yo iba muy de paso, ¿no? Creo que andaba en un tour. Y alguien me habló de él y me quedé con ganas de volver un día para saber qué era y quién era. Que dicen que hasta sabía de un elemento de propulsión muy especial, etcétera, etcétera. Y bueno, se hablan tantas cosas de los alemanes que intervienen en tanto, ¿no? Y dije yo, bueno, algún día si se da la oportunidad, a lo mejor tengo la ocasión de conocer a aquel personaje, o él mismo a lo mejor entregará algunos antecedentes, capaz que sea usted pariente de aquel caballero sureño. Mire, no es extraño que en el sur de Chile se vean y se escuchen cosas de este tipo, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, esta gente, estos hombres o estos científicos, muchos de ellos no alcanzaron a esconderse, a huir. Entonces Chile les brindó, sus amigos les brindaron una hospitalidad, incluso muchos de ellos hasta cambiaron de nombre. Y a veces sin saberlo en nuestra patria tenemos a verdaderos científicos. No se olvide que por aquí pasó Martin Bormann con el nombre de Keller, Carlos Keller. Ya. Y fue en el anonimato y vino a saberse después de casi 40 años quién era don Carlos Keller. Era el mismo Martin Bormann. Así que no es de extrañar de que usted haya sido ciertamente informado de que hay algo que tiene que ver con los discos voladores o los ovnis del Tercer Reich en el sur de Chile. Bueno, eso yo lo había escuchado por ahí en forma directa, pero de referencia yo tenía todavía muchas cosas más. Una vez investigando el misterio de la Tierra Hueca, ¿no es cierto? Y un libro que me llamó bastante la atención. Entonces... ¿La de Warbiger se refiere? ¿O de Elías? Del almirante Richard Byrd, americano. Ah, el americano, sí. El americano, ¿ya? Año 47. Entonces, bueno, pero ya por lo menos ahí uno empieza a formar una idea. ¿Cómo puede haber gente importante divagando, ¿no? En un almirante? ¿Y por qué le prohibieron sus declaraciones en Estados Unidos? Entonces, todos esos antecedentes hacen que cuando a uno le cuenten que pudiera existir una colonia de científicos alemanes por ahí en las heladas regiones antárticas,
uno dice capaz. Pero últimamente, como llegan mucho, ¿no es cierto?, las bases antárticas y todo se recorre, pero alguien dice, sí, pero es que a lo mejor están en aquello de la tierra hueca mencionado por el almirante Richard Byrd. Recordemos al coronel René Rojas, quien nos contaba que había visto un ovni justamente en la Antártida y que está acá en este programa también. No uno, recuérdese usted que hay casos bien interesantes, bien espectaculares, diría yo, que no solo se vio en alguna base chilena, sino también en la inglesa y en la argentina. Bueno, aparte de eso, estaba yo leyendo una publicación que habla de bases secretas en el Polo Sur, ¿no? Y habla aquí, por ejemplo, que uno de los más grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial, dice, lo ha provocado, que ha provocado un gran número de armas secretas cuando la guerra está ya definitivamente perdida. Algunos aseguran que los nazis, confrontados a una derrota inminente, estaban a punto de construir algo que al ejército les permitiría continuar la guerra en otros parajes del globo. Algunos aseguran que se trataba de un reducto alpino, una gigantesca serie de subterráneos ligados entre sí, por donde Hitler retiraría, o más bien podría llegar allí en situación de que Berlín fuese ya insustentable. O sea, hay aquí, ¿verdad?, la idea de que estos túneles subterráneos llegaban o derivaban finalmente hasta el Polo Sur. Y no era solamente un grupo de personas, sino que había también armas muy importantes que estaban desarrollándose ya del año 1939, algo así. Además hay una expedición hecha por los alemanes en el 38-39 al Polo Sur, de tal manera que hay como diversas conexiones. Ahora, hay también especulación en el sentido de que existen organizaciones de tipo secreto, como algunas muy misteriosas de nombre Thule, que aseguran también cosas de este tipo. O sea, todas van como encadenándose para conformar una situación que a uno lo deja con cierta duda o deseos de investigar o de encontrarse con alguien que un día le entregue información, porque es difícil, ¿verdad?, que uno encuentre pruebas tangibles, concretas de esto. Bueno, don Patricio, usted nombró la Sociedad Secreta de Thule. Aquí nosotros nos estamos quedando en el pasado. La Sociedad Secreta de Thule comenzó a funcionar a principios de los albores de este siglo, y la Sociedad Secreta de Thule desapareció al término de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta Sociedad Secreta de Thule en realidad lo manejan el grupo de los Schumann. Este grupo de los Schumann lleva este nombre por un sabio alemán, Schumann. Nótese, quiero explicarle que estos sabios alemanes, ufólogos, o los ovnis del Tercer Reich, no eran hombres comunes, sino que eran sabios y científicos alquimistas. Eran unos individuos que trabajaban en sí mismos con los tres factores, es decir, eran hombres que se estaban preparando para ser los hombres solares, o en alemán los Sonnenmensch, para poder obtener un Astral Corps, y con ellos y su tripulación y su gente poder pilotar estas naves, las Aunebu 2, las Aunebu 1, tenemos las Brill, las bolas de plata, todas esas naves que parecen extraterrestres, pero son más terrestres que nosotros mismos, son manejadas por hombres con un Astral Corps, o hombres solares. No son meros astronautas
a la forma norteamericana. Perdón, ¿son terrestres? Son terrestres. ¿Pero un poco híbridos? No hay... ¿Cómo logran entonces este cuerpo astral? Porque yo entiendo que eso es lo que está diciendo en alemán. Ya, mire, este cuerpo astral o astral core se logra trabajando los 3 factores básicos, que es el morir en sí, a través de los egos, el trabajo alquímico, o sea, el tantrismo, y el sacrificio por la humanidad. Entonces, estos 3 factores lo posibilitan a recibir ayudas tanto de la tercera, cuarta y quinta dimensión y las fuerzas telúricas. Y de ahí viene el asunto del misterio. Aquí todos nosotros... Sí, díganos. Si me permite, es que para la gente que generalmente no maneja algunos conceptos, lo que son las aeronaves Brill o Haunebu, fueron aeronaves de características discoidales que, desarrolladas durante y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, al parecer podrían haber seguido siendo desarrolladas. Estas serían con características idénticas a los ovnis y al parecer tendrían un funcionamiento por implosión. Fuerza implosiva. Fuerza implosiva, exacto. Correcto. Esta fuerza implosiva se empieza a trabajar desde antes de la Primera Guerra Mundial, en forma secreta, por lo que ha dicho aquí nuestro amigo Patricio Varela, a través de la Sociedad Secreta de Thule. Pero esto fue perfeccionándose, y los antiguos sabios de la Sociedad Secreta de Thule, como todo ser humano, tiene que dejar esta tierra, pero quedan sus discípulos. Y uno de esos discípulos fue Reinhard Mitte, o el doctor Mitte. Y esta gente trabajó con un grupo de los SS-4 y los SS-13. Cuando uno habla de los grupos SS alemanes, se le viene a la mente al tiro las tropas de asalto, los Totenkopf. No, si esto era algo muy grande. Habían SS que eran netamente científicos y netamente iniciados, que jamás tomaron un arma, ni siquiera para defenderse de un ratón. Lo que pasa es que eso no se ha divulgado. Las películas se encargan de mostrar la SS, ¿no es cierto?, como gente terrible, torturadora, maltratadora un manejo comunicacional del ser humano, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos, yo creo, la mayoría de los que estamos aquí, y esto sin tomar, digamos, partido por ninguna de los bandos, porque en esto parece que se producen bandos. Nosotros lo que estamos mirando aquí es la casuística. Exactamente, y que la gente tenga toda la información. Correcto, porque a la gente se le ha bombardeado con el caso Roswell, se le ha bombardeado con los ovnis de Adamski, George Adamski, con lo que pasa con Siragusa, con lo que pasa con Bon Giovanni. ¿Qué pasa con los contactistas de Rama, Sicto Paz? Bueno, de eso tenemos de sobra, libros y libros, y ha corrido mucha tinta sobre aquello, pero de lo que en realidad asusta al mundo, me refiero a las potencias, no se habla. De los UFOs del Tercer Reich, de eso no se habla, no se conocen nombres como Víctor Schonenberger. Pero ¿de dónde puede la gente, o si uno quisiera sacar información de este tipo? Si no hay libros o revistas que las publiquen, o si publican son solo parcialidades. Bueno, han pasado ya 60 años y ya están saliendo cosas porque se están entregando a nuevos contactados. Por ejemplo, el caso de los French. Para mí los French son colaboradores de los ovnis del Tercer Reich. Aquí no son importantes los French, son importantes los UFOs del Tercer Reich o los UFOs de don Adolfo Hitler. A ver, entonces, aclaremos ahí mismo también otro aspecto. ¿Cómo no? Cuando uno dice Tercer Reich, la gente tiembla, algunos tiemblan. No, Tercer Reich no nomás significa. Pero es que la gente identifica Tercer Reich con una parte funesta de la historia de la humanidad. Piensan en los judíos. Entonces uno tiene que aclarar eso, para que cuando escuchen no tiemblen, sino que simplemente lo tomen de una manera como debe ser. Bueno, eso significa... tenemos que entender primeramente que el Tercer Reich lo encabezó don Adolfo Hitler y sus seguidores visibles, y los que trabajaron en él casi en el anonimato. Estos
colaboradores que nosotros no conocemos, invisibles, en este instante, yo les doy un saludo fraternal, porque están trabajando por la humanidad y nos están observando, esperando el momento. Orlo, si me permite, Sí, hay una cosa importante que indicar sobre el fenómeno, y particularmente sobre el periodo del Tercer Reich. Dentro del aspecto del análisis de la defensa, el análisis de la tecnología militar y los desarrollos tecnológicos militares de la época de la Segunda Guerra Mundial, generalmente lleva a muchos a tener una limitante que radica en la cohetería. Lamentablemente se pierden en un oscurantismo, digamos, cultural o de imagen, muchos procesos que tienden a ser importantísimos en términos de descubrimientos de energías y en términos de descubrimientos de elementos, ya sean aeronáuticos o terrestres, muy particulares. El desarrollo tecnológico del Tercer Reich, al margen de la ideología o el periodo que este viviese, fue gigantesco. Y es así como podemos apreciar, desde un aspecto muy neutral, por cierto, ciertas consideraciones que yo creo son importantes. Una de ellas es que el desarrollo tecnológico alemán, en cuanto a elementos ya sea misilísticos o aeronáuticos, estuvo por sobre la media del conjunto de sus aliados durante la mayor parte del periodo, varios años adelante incluso de conquistas técnicas que otros siquiera podían soñar, y eso nos lleva a pensar que es posible quizás con un cierto grado, ¿no es cierto?, de escepticismo y con un cierto grado de tolerancia científica, pensar que pudiesen haber desarrollado algunos elementos que estaban ya plasmados en papel, como los Brill 7, me parece que eran uno de los que se ha publicado más. Es que la gente desconoce que la tecnología alemana se dividía en dos grandes proporciones. Había una tecnología, la que conocemos todos, los puntos de avanzada y la tecnología explosiva. Pero había un grupo de gente que trabajaba en la tecnología implosiva. Como ejemplo, y avanzando con esto, le digo honestamente que yo no soy físico, no soy un científico o un erudito en esta ciencia, pero sí les puedo explicar someramente aquellas investigaciones de la fuerza Brill o implosiva, o de aquellas investigaciones que se apoyan y se basan en la levitación electromagnética y en la electrogravitacional. Aquí entran en movimiento las fuerzas de los terriones, que son las fuerzas cósmicas telúricas de la Tierra. Mire que es grande esto no es explosivo, ni hay desintegración atómica. Los terriones, eso no lo sabe la gente, lo saben los americanos y las otras potencias. ¿Podríamos saber en qué consiste eso, un terrión? Porque para mí es un nombre, y yo creo que a lo mejor es algo importantísimo. A lo mejor existen tratados, textos donde se puede encontrar información. Más de alguien desde el punto de vista científico querrá saber dónde encontrar información sobre ese terrión. En forma rápida, ya le dije honestamente que no soy científico, pero sí he aprendido mucho yo en las escuelas gnósticas, donde los terriones se trabajan en la tercera, cuarta y quinta dimensión. Los terriones son las fuerzas implosivas que se trabajan con el poder humano interior. No es manipulación genética ni es manipulación de la materia, sino que es una manipulación atómica, pero en el sentido de no transformar la materia, porque al transformar la materia usted la destruye. Aquí le puedo poner un ejemplo. A ver. Sería parecido a que, por ejemplo, alguien ha practicado de tal manera que es capaz de levitar. Correcto, con las fuerzas internas. Y entonces eso sería como un principio ya de un factor terrión. Es un principio de factor terrión. Pero para mover, ¿no es cierto?, algún elemento tendría que tener todavía una capacidad superior como para que pueda mover una mole. Ya, eso lo voy a explicar al tiro. La fuerza implosiva transforma la materia y no produce residuos. Entonces, el ser humano, nosotros nos olvidamos a veces que el ser humano tiene algo de divino en su interior. Y ese algo de divino es el que le da la fuerza. El ser humano nosotros lo vemos como un hombre que camina, en fin, pero si nosotros examinamos adentro
y dejamos afuera el cuaternario inferior, sino que nos vamos a la tríada divina, lo que los hinduistas llaman Atma, Mana y Buddhi, vemos que de ahí sale la fuerza para transmutar la materia. Transmutar significa cambiar pero sin destruir. Y se guarda todo el componente atómico, solamente se cambian las cosas. Es como usted cambia una pieza, saca el mueble de una esquina, Ya. lo pone en otra. Ya que estamos están los hablando del muebles. tema, aquí estamos haciendo cambio y manejo de polaridades. Tanto que a lo mejor es capaz de neutralizar el efecto de magnetismo de atracción terrestre, anularlo, como para que el objeto, al estar anulando lo otro, vuele libremente y no necesita ni siquiera gran energía. Está neutralizando lo otro nada más. ¿Voy bien por ahí o no? Va muy bien, yo le Ya. digo esto porque eso lo hizo Simón el Mago y lo hizo también Jesucristo el Gran Kabir. Me va a permitir que identifiquemos el programa. Estamos saludando la noche en Minería. Un instante y volvemos. Las pelosas volando. Bueno, estamos saludando la noche en Minería. Y Varela y compañía les recuerda que está atendiendo todos estos días ahí en Gran Avenida 4757 en el Paradero 10. Mañana en ese lugar estará el experto profesor Luis Becerra, experto en tarot. Pues aparte del naturismo está la parte esotérica. Y siempre atención en Blancoviel 1110 en la parte naturismo, ideología. Bueno, sigamos conversando con nuestro interesante invitado. Yo sé que de este tema se pueden hablar horas, horas y horas. Podríamos hacer 10, 20, no sé cuántos programas. Hay que aclarar también algunas cosas, porque no todos están preparados, por ejemplo, como para ir entendiendo en el punto en que ya estamos, ¿no? Para muchos sería esto como una especie de voladura, ¿no? Lo de las implosiones. Claro, Y los no, aviones. y el manejo también de eso, que una persona, por ejemplo, ¿cuántos han levitado? Si se habla de un par de santos que han levitado, ¿no es cierto? San Francisco de Asís, a lo mejor uno de ellos, no sé, lo demás como fábulas, fantasías. Patricio. No, pero que se tenga constancia plena. Ay, Se habla de Douglas Hume, por ejemplo, pero dicen que también manipulaba un poco la cosa. A ver, ¿quién Mire, cree usted o qué antecedentes nos mire, permitirían creer es tan sencillo. en la levitación? Hablemos de los ovnis del Tercer Reich porque esos levitaban. A ver, Los ovnis que se vieron al término de la Segunda Guerra Mundial son de características innegables y por las fotos, películas y relatos estamos frente a las creaciones del hitlerismo. Y estas creaciones pertenecen a otra tecnología, inclusive aún hoy en día, y más adelante le hablaré de esta otra tecnología, que era la tecnología de la fuerza implosiva. Adamski, nadie duda de los ovnis que vio George Adamski. Ahí está claro, hay fotos, películas y cuánta cosa. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se quedaron con maquetas, con fotos, con películas de la época y con un artefacto ovni, pero que usaba la fuerza explosiva. Hay documentación o sea, de la variada. parte implosiva no hay nadie que tenga... No, porque Ya. ese es el mayor Es secreto. el secreto. Ese es el ¿Y mayor eso secreto. estaría en la Antártica? Mire, ¿O podría no haber una base? solo en la Antártica, hay bases, los americanos lo saben, hay bases en la Luna, hay bases en Marte, hay bases de los ovnis del Tercer Reich en la Antártida, y yo personalmente estoy haciendo un trabajo muy acucioso sobre una base que se escapó de la boca de unos mineros, oiga, de unos mineros cerca de los nevados del Longaví. Me refiero yo de Linares, como quien dice, hacia la cordillera suroeste. Ya, la tierra de los hermanos Campos, por ahí.
Dele nomás. Justamente. Usted está bien. Estoy al día. informado, Ya. Don Patricio no es de ahora, viene hace muchos Entonces años en esto. yo en unos En 15 una vez estoy entrando en duda que a lo No. mejor ahí en Colonia Dignidad también se han hablado cosas Se ahí. han visto ovnis también en Colonia. Mire, lo de Colonia Dignidad es un punto aparte que no quisiera tocarlo. No lo mezclemos mejor. No lo mezclemos Ya. porque ha corrido mucha tinta sobre ello y bien desagradable. Pero parece que lo que se busca ahí son los ovnis al Tercer Reich en Colonia Dignidad y no este caballero, porque nadie se preocupa de un caballero de edad. Aquí la preocupación mundial es de los ovnis al Tercer Reich en Colonia Dignidad. Toda la gente habla de ello, incluso hasta Habrán un- venido los famosos judíos, esos, ¿cómo se llaman? Mossad. Los El Mossad. Mossad. O Mossad. No tengo contacto con Mossad ni con esa gente porque yo soy un investigador de esto y trabajo más bien por mi cuenta. No, es que digo que ellos buscando lo otro pueden encontrar los ovnis del Tercer Reich. Difícilmente pueden encontrarlo porque para poder dar con los ovnis hay que tener cierto estado vibratorio interno. O sea, hay que tener pasta para esto. Usted podría encontrarlo, don Patricio, porque usted tiene pasta, está años en esto y se ha preocupado en sí mismo y ha trabajado, y el trabajo de los 20 y tantos años es 30 años, es para informar al pueblo chileno de las cosas que nadie nos informa. Usted es el único aquí. Entonces usted ya tiene esa pasta. Sin compromiso y sin etiqueta y sin Sin nada. abanderizarse, solamente, digamos, uno se abanderiza con el conocimiento, con la sabiduría. Así es. ¿Y qué pasaba con esos mineros? ¿Qué pasó en Longaví? Bueno, ahí yo conozco a un señor Juan Roca y a otro caballero Walter Sepúlveda. Ellos buscando minas y entrando por oquedades de la tierra, vieron al fondo de unos piques con un fulgor verdoso. Bajaron, don Juan Roca ya por su edad no quiso bajar mucho porque tenían que descolgarse a través de cuerdas, porque así el aventurero chileno arriesga su vida, tal vez por un poco de dinero, una quimera de encontrar algo de oro, pero escucharon ruidos y de esa luz verdosa vieron hombres como nosotros en el interior de la tierra, trabajando y moviendo. Y para no ser visto porque uno es temeroso, estos huyeron de ahí. Y como tienen confianza en mí, me contaron estas historias y hay un grupo de personas, me refiero yo a unos estudiosos gnósticos de la escuela de Samael Aún Beor, que también tratan de hacer contacto con esta gente, porque las vibraciones, el estado mental, el estado cuaternario, los allega. Es lo mismo, pues, la abeja va a la miel y la mosca va a la hiel, por no decir otra cosa. Al final todos nos encontramos en el bando en que debemos de estar. Y aquí entran en juego el poder de los dioses, caballero. Es un hermético acampado los shops. Bueno, yo sé que podríamos comentar de muchas otras cosas, preguntas que van a quedar en el aire. Por ejemplo, usted tenía ganas. Bueno, la verdad que entre la multiplicidad de preguntas en términos de lo que podría quedar en el aire, yo creo que hay una que cabe resaltar absolutamente, es en el desarrollo de estos ingenios, digámoslo así, se cifra una situación que es la del almirante Byrd en su viaje al Polo Sur. Y en ella se dice que este habría enfrentado al último reducto, ¿no es cierto?, alemán que se encontraría en esa zona. La verdad es que los datos son escuálidos y de existir se encuentran también en un oscurantismo. Pero es interesante ver desde el factor o punto de vista militar una de las teorías que ahí se trata, como es el agujero de la capa de ozono, que se vincularía a una explosión nuclear en la zona por la imposibilidad de enfrentarse con otros medios a aquel reducto, ¿no es cierto?, alemán. Una de las cosas importantes que podría irse conversando, digamos, al respecto. Y lo otro es también tomar consideración en torno a algunas palabras del almirante Dönitz, quien declara algo relativo a la flota submarina alemana y que habría construido esta su paraíso, y que algunos situarían en la zona de Tierra del Fuego, que también está
podría estar o llegar a estar relacionados con Friendship. Estas son preguntas que van a quedar pendientes para el próximo programa. Sí, yo le quiero hacer dos preguntas básicas a don Orloff. La primera pregunta es la siguiente: si Friendship se declara amistoso, ¿por qué tuvo esta actitud tan poco onerosa con dos personas, las cuales una es Joseph Guijarro? Y la segunda es por qué esta agrupación Friendship está en Chile, específicamente desarrollando todo este tipo de actividades. Bueno, yo no sé para que los Friendship hayan entrado en discusión con Joseph Guijarro, todo lo contrario. Los Friendship han ayudado a Joseph Guijarro porque con todos sus artículos que ha hecho, ha engrosado grandemente su falquitrera. Por lo tanto, ahí ya tiene una bendición de los Friendship. Y los Friendship no le han cobrado nada, ni siquiera una demanda. Por lo tanto, los Friendship son amigos, tu nombre lo dice. ¿Y la otra pregunta cuál era? Básicamente porque estarían desarrollando actividades en Chile y no en otro país tan excesivamente. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? Porque Chile es un país muy especial, es un país mágico. Es un país interesante. Es un país... Es que este Jordán, no sé, parece que desconoce Chile. ¿Tú eres de origen francés? No, yo soy de origen chileno con descendencia alemana, pero sí conozco casi todo Chile. Sí, el punto básico es por qué Chile y no otro país. Porque Chile necesita ser cubierto, necesita ser protegido de las hordas que lo están invadiendo y lo están destruyendo. Este es un país bastante virgen. Lo más precioso del planeta está aquí, las aguas más puras. Y los cerebros, los científicos más puros están en Chile. ¿En qué sentido? La gente, en todo sentido, tenemos poetas. Lo que te dice es que en el resto del mundo está todo contaminado, demasiado contaminado. Entonces él ve, y muchos ven, que aquí hay un punto súper interesante del planeta. Yo creo, Miguel, también que hay una cosa particular. La infinidad de islas de la zona sur de Chile, en un factor, digamos, estratégico, ubicación, o relativo a la posibilidad de ocultamiento, daría una posibilidad bastante grande, ¿no es cierto?, para permitir, digamos... Yo sé que ustedes quieren seguir, pero yo estoy preocupado. Bueno, tenemos que terminar. Yo quiero decirles algo, que los norteamericanos tienen submarinos atómicos en los talud y en las profundidades de los canales, justamente buscando a los Friendship. ¿Con permiso del gobierno chileno? Mire, hay gente que no pide permiso a nadie, sino que se impone. Bueno, aquí vamos a hablar de la historia del submarino que anduvo en Suecia, ¿no es cierto? Y que después resultó que lo habían autorizado. Pero primero pasó un susto, porque lo buscaban por ahí creyendo que era soviético y no era soviético al final, ¿no? En fin, pero esa es otra historia relacionada con los OSNI, que son los objetos submarinos no identificados. Entonces estamos, claro, son temas que igual vamos a profundizar en el próximo programa, en que tengamos ocasión de contar con Orloff. Octavio. Y con don Octavio Ortiz, probablemente. Y bueno, podemos hacer, claro, una dupla que sería bien interesante. Claro, Octavio también. Porque no están encontrados, ya veo que está como en relación todo. Es que ¿no? tenemos que armar el rompecabezas y que Octavio tiene una pieza, usted, don Patricio, otra, y ¿ya? Aquí Orloff otra, y cada uno... Entonces a lo mejor en una interacción con Octavio y Orloff se puedan unir algunas piezas que no hemos podido unir. Y le mandamos un saludo a Perfecto. Friendship. Y una saludo a los Friendship, como la vez pasada que le preguntamos a Octavio si nos estarían escuchando y dijo que sí nos estaban escuchando. Más que que nos estén escuchando, no, un saludo igual. Sí, por la amistad. Bueno, el nombre de la amistad. Nosotros seguimos privadamente en un minuto más. Ahora yo tengo que, en nombre de Madre Tierra, hacer algo también importante. Despedimos el espacio mundo espacial, ¿no? El próximo lunes vamos a continuar, ¿o no? A ver, el lunes próximo me suena que es 21, Día del Trabajador Radial. Claro. De modo que tome nota, estimado doctor Mario Duzuel, para que ese lunes 21 lo saltamos, ¿ah? Hacemos una reunión nosotros si querés. Privada. Claro. ¿Cómo no? Y ahora me voy a permitir en los últimos minutos recordar la importancia